Y vamos a compartir una palabra maravillosa. Sabes que hoy tenemos un mensaje muy bueno, pero sabes que antes de poder compartirte este pasaje de las Escrituras maravilloso, sabes, en el libro de los Salmos, en el capítulo 84, versículo 10, dice las Escrituras: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas del maldad. Sabes, el salmista en este versículo nos enseña cómo a veces es importante aprender a estar en el lugar correcto para poder escuchar justamente lo que Dios nos quiere enseñar. Muchas veces sabes que el hombre no puede escuchar la voz de Dios porque no entiende cuál es la forma de buscar, cuál es la forma de acercarse. Pero sobre todas las cosas es porque a veces el hombre no se encuentra en el lugar donde Dios quiere que esté. Y a veces que el lugar más importante para que Dios nos hable justamente es la casa de Dios. Por eso la Biblia, sabes, que siempre hace hincapié que la gente, cuando buscaba a Dios, dice que la gente se acercaba donde estaba el Señor. Cuando el Señor dice que se movía sobre la multitud, dice que las personas se acercaban al Señor porque sabían que ahí estaba la bendición, sabía que donde estaba el Señor había respuesta. A veces que buscamos nosotros respuestas en nuestra vida en lugares equivocados. Tratamos de buscar un cambio de vida en lugares en donde no vamos a obtener cambio, en donde no vamos a tener la respuesta necesaria para nuestra vida. Por eso es bueno, sabes, que tú te acerques a la casa de Dios. No porque es un capricho de Dios, sino porque cuando nos acercamos donde está la presencia de Dios, ahí es donde todo empieza a cambiar. Ahí es donde las condiciones empiezan a cumplir en nuestra vida. Cuando podemos estar nosotros, la casa de Dios, la presencia de Dios, la iglesia, bueno, están todas las condiciones dadas para que las cosas funcionen. Dice la Biblia que muchos que querían ser bendecidos por Dios no se encontraban en el lugar en donde el Señor a veces los llamaba. Porque a veces, para entender y obtener la bendición de Dios, tenemos que también nosotros poner de nuestro esfuerzo, poner a veces justamente de nuestro tiempo, de nuestra dedicación. Una persona que quiere aprender a jugar al fútbol, un joven quizás que quiere ser un profesional, no se va a volver profesional jugando todos los días en una cancha de barrio así nomás. No, tiene que ir donde están los buenos entrenadores, donde la cancha está acondicionada, donde las personas tienen más experiencia. Uno puede jugar en un barrio ahí nomás, pero si luego no se mueve a donde quizás puede tener mayores oportunidades para triunfar en el ámbito de su vida, en el caso, por ejemplo, como el fútbol, bueno, tendrá que moverse en ciertos lugares. Tú quieres recibir bendiciones de Dios, quieres tener encuentros maravillosos con el Señor y quieres conocer a Dios de cerca, bueno, tienes que estar en el lugar donde Dios te pide. Tienes que estar en el lugar donde Dios te busca. Dice la Biblia en una oportunidad así que el Señor, teniendo casi 12 años, dice la Biblia que el Señor a los 12 años le daba cátedra a los maestros de la ley, le enseñaba la palabra, dice que la gente se admiraba de su conocimiento. Y en un momento dice que el Señor estaba con sus padres. Pero dice que en medio de esta travesía, en medio de esta andanza en donde los padres estaban con el Señor, en un momento dice que el Señor se les pierde. Y los padres se preocupan y dicen: ¿dónde habrá quedado Jesús? Claro, como padres estaban preocupados porque habían perdido a su hijo. Y dice que ellos empezaron a pensar y a meditar. Y dijeron: ¿cuál fue el último lugar donde estuvimos? Y dijeron: la casa de Dios. ¿En el templo de Dios? Bueno, vamos al templo de Dios, quizás lo encontremos a Jesús ahí. Y dice la Biblia que cuando ellos se acercan al templo a buscarlo al Señor, dice que el Señor estaba ahí, en la casa de Dios. Y en un momento las personas que estaban ahí le dicen: maestro, justamente tus padres te buscan. Le dicen: Señor, tus padres, tus hermanos te están llamando, están preocupados. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Él le dice: mi padre y mi madre son los que están aquí conmigo, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Nadie, sabes, que a veces ha tenido en cuenta esta parte de la historia, que en un momento dice que los padres pierden de vista a su hijo, al Señor, José y María. Pero dice que cuando van a buscar, Jesús no andaba por ahí jugando a la pelota ni nada por el estilo. Dice que Jesús estaba en la casa de Dios, enseñando, porque Él se sentía que era su lugar.
Era su lugar en donde él se sentía bendecido, donde podía ser de bendición, donde la palabra de Dios él podía compartir a los demás. El Señor desde pequeño, sabes que sabía que su lugar era la casa de Dios, porque él necesitaba aprender más de Dios, edificarse, nutrirse de la palabra de Dios. Y a veces que tú quieres que Dios te hable, que Dios te enseñe, que el Señor se te revele de una forma maravillosa, pues tienes que estar en el lugar donde Dios te pida. No en el lugar donde tú quieras, en el lugar donde Dios te necesita, en el lugar donde Dios te llama, y es estar aquí, en la casa de Dios. Por eso la Biblia dice, cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Porque ahí es donde aparece Dios y derrama de su bendición, dice la Biblia. Dice, qué bueno que la gente esté en el lugar correcto, en el momento correcto, porque es un momento especial en el cual nos reunimos para aprender de Dios. Porque este es el lugar en donde el Señor nos hablará, nos enseñará. Ahora, ¿qué tal cuando estamos esperando conseguir cambios en nuestra vida, pero estamos en un lugar incorrecto? ¿Qué tal cuando hay una persona que quiere buscar un trabajo, quizás en una empresa donde no están dando trabajo? Es como que tú quieras ir a buscar trabajo, no sé, en una carnicería, cuando la carnicería no necesita empleado. Es como vas a perder el tiempo. Tú tienes que ir a buscar trabajo donde las empresas estén necesitando. A veces las personas cometen el error que van a tirar o a presentar su currículum en empresas que no están necesitando empleados. Y a veces lo único que gastamos es tiempo, esfuerzo. A veces que tú estás buscando verdaderamente cambios en tu vida, pero lo estás buscando de una forma incorrecta. Porque la Biblia dice que hay una sola forma para ser transformado, para ser bendecido por el Señor. Y sabes, hoy el libro que te voy a compartir también es el libro de los Salmos. Pero es un salmo maravilloso que ruego a Dios que puedas prestar atención. Vamos a leerla. Esta palabra que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 91. Voy a leerte el capítulo completo para que puedas prestar atención lo maravilloso que es este versículo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 91, vamos a leer todo el capítulo 91 completo. Son 16 versículos, pero que te van a enseñar lo maravilloso que es estar aquí en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios así, Salmos capítulo 91, versículo 1 en adelante dice así: el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Palabra de Dios, y le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra del Rey de los Cielos. Claro que sí. Palabra maravillosa del Señor. Este es una historia tremenda, un versículo maravilloso. Y comienza diciendo algo excepcional, algo muy importante que tú tienes que guardarlo en tu corazón. Dice este versículo, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Quizás alguno dirá: pastor, yo en muchas ocasiones leí esta palabra. Es más, para muchos es uno de los salmos más hermosos de justamente del libro. Porque el libro de los Salmos está lleno de promesas, de confianza, que tengamos ánimo, que confiemos en Dios, que no tengamos miedo. Pero sabes que este es uno de los versículos más tremendos por muchos cristianos que lo han tomado para sí.
Pero tiene una enseñanza muy profunda y muy maravillosa, porque dice: el que habita el abrigo del Altísimo, dice las Escrituras, morará bajo las sombras del Omnipotente. El abrigo en las Escrituras, sabes que está relacionado justamente al cuidado, a la protección. Quizás para ti es fácil entender esta parte de que la Biblia dice: el que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo las sombras del Omnipotente. Es decir, el que quiere llevar una vida que agrada a Dios, te lo voy a hacer fácil y sencillo para que lo entiendas. El que vive una vida conforme a la perfecta voluntad de Dios, dice, morarás bajo la protección divina de Dios, bajo su bendición, bajo su cuidado, bajo, por decir, la cobertura que Dios te brindará por serle fiel, por ser obediente. Pero no solo habla de los beneficios que significa hacer la voluntad de Dios, sino que este versículo en muchas ocasiones la gente no lo ha interpretado correctamente, porque la Biblia dice: el que habita, dice las Escrituras. Y esta palabra habitar, sabes que tiene una gran profundidad. Habitar, sabes que esta palabra tiene que ver con una persona que va a permanecer en un lugar, que se va a quedar. Que esta palabra habitar significa hacer una forma de vida natural, como adaptarte al lugar en donde vas a estar. No habla solamente de querer hacer la voluntad de Dios. Dice: aquel que quiere entrar bajo la protección de Dios y el cuidado de Dios, la prosperidad, su bendición, su ayuda, su cuidado y todo lo demás, dice, aquel que puede habitar, aquel que se anima a buscar a Dios. Pero no dice por un día, por 2 días, sino el que aprende a habitar, el que aprende a permanecer, el que entra al lugar de buscar a Dios y no se aleja más, el que aprende a estar en el lugar correcto. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que luego de esto Dios crea al hombre y a la mujer. Dice que Dios había puesto un huerto, el huerto del Edén, un lugar, dice, en donde había frutos, en donde todo estaba perfecto. Dice la Biblia que Dios había creado para que el hombre lo disfrute. Dios dice que crea al hombre, a la mujer, lo pone al huerto, le dice: ustedes van a cuidar este huerto, ustedes van a multiplicarse, ustedes van a sojuzgar la tierra, ustedes estarán sobre todas las cosas, todo el huerto, toda la creación, todo estará para ustedes. Solamente Dios le dio una orden y le dijo: ustedes de todos los árboles que dan frutos, ustedes podrán comer. Pero Dios le dice más: no estiren su mano sobre el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirán. Es decir, Dios le dice: ustedes están en un lugar maravilloso, ustedes están en el huerto, en paraíso, en un lugar maravilloso en donde no hay nada que les traiga daño, en un lugar en donde ustedes caminarán conmigo, hablarán conmigo, tendrán mi bendición. Tú debes ponerte un poco en contexto que en el origen de todas las cosas, dice la Biblia que Dios creó todos los animales y los puso delante del hombre, delante de Adán, y dice que Adán le fue poniendo nombre a cada animal. Imagínate, Adán no tenía miedo frente quizás de un cocodrilo, frente de los dinosaurios, frente de los leones. El hombre no tenía nada de temor, porque sabía que estaba en su lugar, en su refugio, porque sabía que tenía a Dios de su lado, sabía que Dios lo cuidaba, porque estaba en el lugar correcto, justamente morando bajo la protección del Señor. Pero dice la Biblia que cuando el hombre sale de ese lugar de una forma espiritual, desobedeciendo la orden de Dios, dice que a partir de ahí el hombre empieza a tener miedo. El hombre, de estar cerca de Dios, dice la Biblia que cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, Dios dice que en un momento lo llama al hombre y le dicen: Adán, Adán, ¿dónde estás?, le pregunta. Y dice que Adán se esconde detrás de un árbol y le dice: tuve miedo porque estaba desnudo. Dice de estar en el lugar maravilloso creado por Dios, en un estado de inocencia, de paz. Dice que cuando el hombre desobedece, es decir, sale de esa perfecta voluntad, se quita, como uno dice, el abrigo de una forma espiritual, porque la obediencia tiene que ver con el abrigo. Cuando tú te pones cuando tú empiezas a obedecer a Dios, es como que te pones ese abrigo, esa protección. Dios dice: si tú me obedeces, yo te bendeciré, te amaré, te cuidaré, te protegeré. Entonces es como que tú te pones ese abrigo, por decir, espiritual.
tu forma de andar, tu forma de ser delante de Dios. Ahora, cuando el hombre desobedece, el hombre lo que hace es se saca el buzo o el abrigo, por decir, y lo deja de lado. Y cuando el hombre se saca y conoce la desobediencia, dice que a partir de ahí el hombre empezó a ir de mal en peor. Todo el huerto, todo lo maravilloso que Dios había predestinado y planificado para el hombre dice que no lo pudo aprovechar. Es más, Dios en un momento le dijo: por cuanto tú has desobedecido mi voz, la tierra a la que te tenía que bendecir, te tenía que dar fruto, te tenía que sustentar la tierra, ahora te dará cardo y espino. La tierra ahora te hará sufrir. La tierra ahora te hará gemir. La tierra te dará te traerá carga, te traerá pesadumbre en tu vida. Porque te has quitado el abrigo. Porque no has querido quedarte en este lugar maravilloso. Y dice que a partir de ahí el hombre empezó a conocer la soledad, la tristeza. El hombre se enfermó. El hombre, ¿sabes?, fue creado no para enfermarse, sino para vivir eternamente. La Biblia dice que Dios creó todo. Dice que en ello puso excelencia. Y todo lo que Dios creó puso justamente para que sea eternamente las cosas. ¿Por qué crees que los hombres antes vivían casi 1000 años? Pero el pecado cada vez más fue arruinando la vida del hombre, hasta tal punto que Dios dijo: no contenderá más mi espíritu contra el hombre. Y he aquí que el hombre solamente vivirá 120 años y nada más. Dice que Dios le pone un límite al hombre. Todo esto dice porque la Biblia cuenta que la mentalidad y el pensamiento del hombre cada vez era peor ante Dios. Cada vez el hombre se volvió un ser más malvado. Cada vez el hombre se alejaba más de Dios. Y dice que Dios en un momento vio cómo la maldad subió tanto que dijo: no permitiré que el hombre siga siendo tan malo, que siga devastando toda la creación. Entonces Dios le dijo: le voy a poner un límite, 120 años solamente vivirá. Y ahí, solamente por haber salido en un momento de su lugar, por haberse quitado ese abrigo. Es como así cuando la madre, sabes que quizás está frío y la madre le dice: hijo, ponete un buzo. Ponete un buzo, hijo, porque hace mucho frío, te vas a resfriar, te vas a enfermar. Y el hijo obediente, ¿qué hace? No se pone el buzo, sale afuera a jugar y después viene enfermo, tiene gripe, tiene tos. Y vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque no se quiso poner el abrigo, simplemente. Imagínate. Si a veces cuando uno no se quiere abrigar, a veces que nos llenamos de enfermedades, ¿cuánto más ahora cuando el hombre no se quiere poner el abrigo de Dios? Cuando el hombre no quiere afianzar su vida, su corazón en Dios. ¿Qué pasa? Cuando el hombre no se quiere refugiar en Dios, cuando el hombre no está en el lugar y permanece en el lugar correcto, porque no se trata los caminos de Dios, la fe, no se trata solamente de entrar al lugar. El secreto es quedarte, permanecer ahí. El salmista decía: bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. No es que entras y sales, no. La decisión de buscar a Dios, ¿sabes qué es? Para siempre. No es un juego. No es que tú entras cuando quieres y luego te vas y así nomás. No, porque Dios dice: si tú entras, hay bendición, hay cuidado, hay protección. Ahora, si te vas, ya no tienes mi cuidado, ya no tienes mi ayuda. Porque escucha lo que dice. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el que habita, dice, el abrigo del Altísimo, le empiezan a venir todas estas cosas. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del calzador, de la peste destructora. Acá tienes dos beneficios de ponerte el abrigo de Dios. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. 4 beneficios de habitar el abrigo del Altísimo. Dice: no temerás al terror nocturno, no vas a tener miedo por las noches. Vas a dormir tranquilo, no vas a dormir perseguido o problemas por los afanes de la vida o por lo que ha de venir. Porque vas a tener el cuidado de Dios. Porque vas a tener seguridad. ¿Sabes cuánta gente que no duerme tranquila, que duerme turbada? Porque no tiene justamente el abrigo de Dios. Que duerme preocupado por lo que ha de pasar. Pero escucha lo que dice. Dice: no temerás el terror nocturno,
ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, no vas a tener miedo a las cosas que pasen en la vida. No porque sos un superhéroe, sino porque sabes que estás bajo la protección de Dios. Sabes que Dios es el que te va a cuidar. Sabes que tu familia, tu economía, tu salud está en la mano de Dios. ¿Sabes por qué hay gente que se enferma? Hay gente que le va mal porque a veces se pone el abrigo y luego se lo quita. Y luego vienen los problemas, viene la enfermedad, viene el enemigo, viene Satanás. Te destruye, te golpea. Porque no se trata de ponerte una vez, se trata de habitar, de hacerlo una forma de vivir. Tu vida en los caminos de Dios tiene que ser una forma de vida. Es como cuando una persona, a veces así, un extranjero viene quizás a vivir a nuestro país. El extranjero se trata de adaptar a todas las distintas costumbres que tenemos en nuestro país, pero no comparte todas las cosas. ¿Sabes que Dios le dijo en un momento a Isaac, el hijo de Abraham? Le dijo, Isaac, no desciendas a Egipto, sino que habita en la tierra de Gerar como un forastero. Habita como un forastero, le dijo. Como diciendo, tú compartirás ciertas costumbres, ciertas situaciones con la ciudad de Gerar, con los habitantes de ahí, pero no te vas a convertir como ellos. Tú vas a guardar tus valores, tu fe. Tú vas a hacer un hábito de vida. La fe es un hábito de vida, no es una religión ni nada por el estilo, tiene que ser un hábito. A mí predicar la palabra de Dios, para mí es un hábito, no es algo extraño, no es que yo tengo que hacer un proceso para hablarle a la gente de Dios, no, a mí me fluye, me sale natural. A mí me nace natural perdonar a la gente, me nace natural tener paz, buscar a Dios, adorar, cantarle, servirle. No es como una estructura que uno se impone, no es como un trabajo que uno se obliga, es mi vocación, es mi hábito de vida. Y gracias a esto el Señor me cuida, el Señor me protege. Porque yo sé que tengo que estar en el lugar donde Dios me pide. Pero dice la Biblia que muchos a veces dice que se alejan de este lugar, de buscar a Dios, de permanecer. Porque tienes que permanecer en todo momento, en los días buenos, en los días malos, siempre, pero nunca irte, nunca sacarte el abrigo. Porque cuando tú te lo sacas, así como uno se enferma, bueno, te empiezas a enfermar espiritualmente, te empiezas a enfermar en tu fe, empiezas a venir un montón de consecuencias que tú no te das cuenta. Y a veces el hombre dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a veces sufro? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me cuesta? Porque dice Dios, es como que a veces te cambias cada 2 por 3. Yo cuando era joven y a veces salía, me ponía un buzo, me lo sacaba, me ponía un pantalón, lo tiraba, me ponía una zapatilla, la cambiaba. Y así me cambiaba cada 2 por 3. Y Dios dice, no, te pones el abrigo de Dios y lo tienes siempre. Siempre. Porque la Biblia dice que Satanás está como león rugiente, observando a quién puede devorar. ¿Y a quién crees que el diablo va a atacar? ¿A quién crees que el diablo ataca con el temor, con el afán de las riquezas, con las necesidades? ¿A quién crees que va a atacar Satanás? ¿Al que está bien abrigado con la protección de Dios? No, a él ni lo va a molestar. Al que lo va a atacar Satanás es aquel que ha dejado el abrigo de Dios, ha dejado la vida de la fe, de la vida cristiana. El que ha abandonado la fe, a ese. Porque Satanás sabe que si esa persona no tiene el abrigo, entonces el diablo lo puede vencer. Porque escucha cuál es otra de las promesas y beneficios el habitar el abrigo de Dios. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Es decir, Dios te guarda. La Biblia dice que los que son engendrados por Dios, el maligno no les toca, porque Dios nos guarda, dice. Los que somos engendrados por Dios, es decir, los que somos nacidos en una nueva vida de la fe, dice, Dios nos guarda y el maligno no te toca. El diablo no te daña, no te puede destruir, porque tienes la simiente, tienes justamente la protección divina del cielo. Claro que van a pelear contra ti, claro que van a venir adversidades, pero dice Dios, pero vos no vas a caer. Dice, caerán 1000
10.000 a tu diestra, pero dice, pero a ti no. Tú no vas a caer. Va a caer tu vecino, va a caer el pariente, el otro, todos van a caer. Porque es así. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Porque el que no tiene el abrigo de Dios caerá, a la larga o a la corta caerá. He visto muchísima gente que ha caído. ¿Sabes por qué? Porque se fue del lugar donde Dios lo llamó, del lugar de bendición, del lugar de refugio. ¿Sabes? Yo como trabajé, estuve en el ejército, siempre nos decían que a veces cuando hacíamos distintos entrenamientos, había un momento en el cual nosotros teníamos que atravesar por la zona de fuego que se llamaba, que era un lugar en donde todos estaban disparando constantemente. Y cuando empezaba el fuego, tú no tenías que salir, tú te tenías que quedar en cobertura. Tú tenías que quedarte ahí así como en una especie de cueva hecha de barro. Y decíamos nosotros, mi capitán, ¿salimos? No, se quedan ahí. Y se atrincheran ahí, quedan ahí, no salgan, porque si salgan los matan. Y nosotros teníamos que cuidarnos ahí. Porque era el único lugar en donde estábamos cuidados, porque salíamos y no teníamos dónde escondernos. La Biblia dice de esta manera, dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Sobre el león y el áspid, dice, pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. La Biblia dice que Satanás es el león también. En el libro de Apocalipsis a Satanás se lo pone como ¿quién? Como el dragón también. Dice, lo vas a pisotear. Dice, ellos no van a tener poder sobre ti, tú lo vas a pisar. Cuando uno pisa algo es porque es un simbolismo de dominio, de fortaleza. Las pruebas, las adversidades no te van a derrumbar, no te van a ganar. Dice, porque por cuanto esa persona ha puesto su amor en mí, es decir, ha decidido servirme, amarme, buscarme, consagrarme, serme fiel, bueno, yo lo cuidaré. Yo le daré fuerza para que destruya al diablo, para que vence el pecado, para que no te dé gana de fumar, de drogarte, de hacer todo lo malo. Yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar dominio propio, yo te voy a dar sabiduría e inteligencia, para que nada del mundo del pecado te destruya. Porque eso es el beneficio que Dios te da cuando tú le eres fiel, cuando te quedas y cuando tienes el abrigo puesto de Dios. ¿Cómo se hace para no caer en pecado en 10 años, 15 años, 20 años, 30 años? ¿Cómo hicieron hombres de Dios para mantenerse fiel? Para no abandonar su llamado, para no abandonar su ministerio. ¿Cómo hizo Pablo después de que lo azotaban, lo golpeaban, lo insultaban, lo metían en la cárcel? No negaba a Dios. Se levantaba, se sacudía y dice que volvía y salía y predicaba. ¿Cómo hace un hombre para mantenerse firme en medio de las luchas? ¿Cómo hizo José? Un joven que buscaba a Dios, pero que por la envidia de sus hermanos dice que luego lo abandonaron, lo vendieron, terminó como esclavo, llegó a Egipto, en Egipto fue a la cárcel. Pero dice que en todo eso Dios lo bendecía, lo prosperaba. ¿Cómo se hace? Es habitar el abrigo del Altísimo, hacerte una nueva vida y acostumbrarte a vivir. A veces al principio quizás es un poco incómodo cuando tú te vas a algún país o a otra ciudad quizás a vivir. Quizás al comienzo te dificulta un poco porque quizás no estás acostumbrado. Pero después con el tiempo te acostumbras. La fe tienes que aprenderla a vivir. La fe tienes que acostumbrarte a vivir. Tienes que acostumbrarte a venir a la iglesia. No tiene que ser una lucha siempre. Tiene que ser algo que te nazca del corazón. Tiene que ser algo que te nazca del corazón. Buscar a Dios, cantarle, adorarle, amarle, serle fiel. No tiene que ser un peso para ti. La Biblia dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, ¿dónde? Yo en la angustia.
lo libraré y le glorificaré. Mira todo lo que Dios te da por permanecer en el lugar donde Dios te pide, por ponerte el abrigo, por buscar a Dios y amar a Dios, y no dejarte mover por nada ni por nadie, sea quien sea que te quiera sacar de este lugar. Nadie te debe sacar de este lugar. Y no te hablo solo de la iglesia, te estoy hablando de la fe, de tu convicción, de tu promesa, de tu fidelidad a Dios. Nadie te debe mover. La Biblia dice que nadie te mueva de tu manera de pensar. Has buscado a Dios, que nada, ni las pruebas, ni la enfermedad, ni la lucha, ni lo que sea, que nadie permita sacarte de este lugar. Porque cuando aquel que te quiera quitar el abrigo, entonces pierdes todos estos beneficios. Pierdes todas estas cosas si abandonas el abrigo del Altísimo. Si no, ya no te lo quieres usar, entonces lo dejas. ¿Sabes que esto le pasó a mucha gente? ¿Sabes que esto le pasó a Satanás? ¿Sabías? La Biblia dice que Satanás era un querubín protector. En el libro de Ezequiel habla sobre la profecía, sobre cómo era Satanás. Satanás no era un monstruo feo así, no. La Biblia dice que Satanás era un querubín protector. Hasta tal punto que el libro de Ezequiel dice: tú, querubín protector, perfecto eras en todos tus caminos. Como diciendo, eras un ángel maravilloso. Dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló maldad en ti. Hasta que quisiste sacarte el abrigo de Dios y lo tiraste. A partir de ahí, dice que Satanás empieza a ser desterrado de la gloria de Dios. Satanás abandona. Satanás es Satanás, no porque Dios quiso que sea Satanás. Satanás es Satanás por su propia decisión, libre albedrío, es decir, elección entre buscar a Dios o no buscar a Dios. Todos tenemos nuestra elección. Y Satanás decidió rebelarse en contra de Dios, abandonar la morada del Altísimo. Y por eso ahora Satanás es lo que es. ¿Sabes cuál es la maldición que tiene Satanás? Dios le dijo: tú serás espanto, Satanás. Cuando uno habla del diablo, de Satanás, no se imagina algo lindo, no. Se imagina como un monstruo, una mancha oscura, una persona quizás con un tridente, con cuernos, con una cola larga. Pues es una maldición. Satanás está maldito por haber dejado la morada de Dios. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando abandona, cuando se quita el abrigo de Dios. De tener todas estas grandes cualidades y bendiciones dadas por Dios. Gente que se ha apartado de los caminos de Dios, ha dicho: no sé por qué he vuelto a hacer las cosas mal. No sé por qué he tenido ganas otra vez de consumir o de hacer cosas que antes ya no lo hacía. ¿Por qué a veces quiero como volver a recaer? Porque quizás el abrigo no lo tienes puesto. Y Dios te dice algo. Dios dice: por cuanto en mí ha puesto a su amor, Dios te libra. Dios te libra de los problemas, Dios te libra de las adversidades, Dios te libra de la tentación. ¿Sabes por qué hay gente que cae en pecado? Y sabes, muchos pastores y muchas iglesias, sabes que no lo enseñan, porque no tienen idea y porque no tienen amor a las vidas. La gente a veces cae en pecado porque Dios les suelta la mano. Porque una de las promesas que Dios dice: yo te voy a sostener. Dios dice: yo te voy a librar, dice Dios. Pueden venir las pruebas, la adversidad, la tentación, dice Dios, pero yo te voy a librar. Cuando Dios permite que el hombre caiga en pecado es porque Dios le suelta la mano, porque el hombre ha dejado de tener su abrigo. Porque en el corazón del hombre Dios ha dejado de ser su prioridad. Esto es algo que la gente no habla y no lo enseña, que la gente a veces desconoce. Uno dice: ¿por qué a veces vuelvo a recaer en las mismas cosas? Por eso, porque a veces Dios suelta la mano. Porque Dios te promete protección divina, bendición, prosperidad, alegría, paz y todo lo que tú quieras añadir, si te pones el abrigo del Altísimo. En tu trabajo, ¿cuál es la condición para que cobres? Que cumplas horario y que trabajes. Algunos dicen que no hace falta obedecer a Dios, que no hace falta hacer nada porque Dios nos ama a todos y Dios nos ha perdonado a todos y la muerte de Cristo somos salvos por gracia y ya no hace falta hacer nada. No, Dios dice:
que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. La Biblia dice que tenemos que cuidar esta salvación con temor y con temblor. La Biblia dice, no permitas y no dejes que el diablo te quite tu recompensa. Dice que Dios te promete tantas cosas. ¿Por qué crees que yo no me he alejado de Dios? Primeramente sé que es por gracia y amor de Dios. Pero otra de las cosas es porque yo sé que en este lugar es donde tengo todo lo que necesito. Y no te hablo, vuelvo a repetir, no te hablo solamente de una iglesia, hablo de una vida de fe. A mí no me interesan las cosas de afuera. Yo puedo estar hablando con una persona que se puede estar drogando, puede estar tomando, y no me va a pasar nada, porque yo tengo el abrigo de Dios. Pueden venir los problemas, las dificultades, y no voy a tener miedo porque yo confío en Dios, porque eso es lo que Dios te da cuando tú tienes el abrigo. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dice Dios, cuando estés atribulado, estés en adversidad, me vas a invocar y yo te voy a responder. ¿Cómo Dios puede responder a alguien que ha dejado de ser hijo de Dios? ¿Cómo Dios puede responder a alguien que se ha quitado el abrigo? Muchos dicen, yo le pedí muchas veces a Dios, pero sentí que nunca me respondió. Y a veces quizás es porque has dejado de tener el abrigo de Dios. La Biblia dice que Dios a los pecadores no los escucha. Y no, el pecador, no te estoy hablando de la persona que a veces comete un error, no. Aquella persona que a veces quiere seguir llevando una vida como a él le parece, sin importar lo que Dios opine de él, sin saber que Dios está mirando sus actitudes. Dios dice, bueno, a esa persona no lo puedo escuchar. Lo quiero bendecir, lo quiero responder. Pero hasta que no se vuelva su corazón. Porque si no es como malcriar un hijo, que tú le quieras dar todo cuando él te lo pida. Y Dios no es así. No, Dios dice, el que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo las sombras del Omnipotente. Toda la gloria, la bendición, la protección de Dios se basa en todo lo que Dios te da. Dios te da paz. Dice, tú le invocarás y Él te responderá. ¿Sabes cuántas veces yo he invocado a Dios en mis angustias? Y Dios me ha hablado a través de un mensaje, a través de una palabra, en la oración. Me ha fortalecido, me ha dado fuerzas, me ha dado señales, me ha dado milagros. Pero no solo eso, dice, con Él estaré yo en la angustia. No voy a dejar que esté solo. No voy a permitir que esté sola esta persona. Yo voy a estar siempre con Él. Porque es promesa de Dios. La Biblia dice, cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice Dios, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice Dios, no te quemarán y la llama arderá contigo. Porque la promesa de Dios es que Dios te guarda, te cuida, te protege y siempre está contigo, siempre y cuando tú tengas el abrigo. Si no te pones el abrigo, entonces Dios no te puede bendecir, no te puede ayudar. ¿Entiendes? Este es un salmo hermoso, pero dice Dios, el que permanece, el que habita. No el que entra, se pone cuando tiene frío y luego se va. No el que usa a Dios como un amuleto. No, porque usar a Dios como un amuleto cuando uno está mal es una falta de respeto a veces delante de Dios. Es como cuando la gente le pasa problemas, va al Gauchito Gil, va a la Virgen María, se hace un Padre Nuestro, un Ave María, y ya piensa que está todo. Hace una progresión, va, camina como 50.000 kilómetros y piensa que ya Dios lo perdona y que todo está bien. Dios dice, no, así no es. En Dios es distinto. En Dios es una forma de vivir, es una devoción. Pero cuando tú puedes habitar, entonces vas a experimentar lo que significa habitar y morar bajo las sombras de Dios. Que cada día que avance en tu vida vas a ver la mano de Dios, vas a ver la mano de Dios en tu familia, en tu economía, en tu vida. Dejarás de estar triste, dejarás de vivir decaído. Tendrás fe, tendrás sueño, tendrás esperanza, tendrás paz. Todos los días te levantarás y dormirás dándole las gracias a Dios. Disfrutarás la vida, verás la vida de una forma maravillosa.
Porque la promesa de Dios es que Dios justamente te permite disfrutar todo. La Biblia dice que Dios al impío, es decir, al que no quiere buscar a Dios, dice que Dios le permite, dice que junte riqueza, pero no le permite que las disfrutes. Los políticos están llenos de plata. ¿Tú crees que ellos pueden disfrutar? ¿En serio? Algunos dicen, sí, porque los políticos cobran un montón. Sí, está bien, obviamente, por todo lo que han robado y demás. Pero yo te pregunto, ¿pueden disfrutar? ¿En qué lugar ellos pueden caminar tranquilos, que la gente no lo insulta, que la gente no le dice de todo? ¿Por qué crees? Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre ni nada por el estilo. Porque Dios te promete un cuidado distinto y una protección distinta cuando tú te animas a amarle, a confiar en Él. La Biblia dice que en el día que yo tenga que actuar, dice Dios, habrá una diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve, entre el que me busca y no me busca. Habrá una diferencia y será muy notoria, muy grande será. Aprende a habitar el abrigo del Altísimo y nunca te vayas de este lugar, nunca te lo quieras quitar. Por más que a veces quizás te moleste, así como algunos buzos que quizás uno se pone y a veces le trae un poco de comezón, Dios dice, no te lo quites, jamás. Jamás te quites el abrigo de Dios. Porque el abrigo de Dios será el que siempre te protegerá. La paz, el amor de Dios. Cuando nadie esté a tu lado, yo te puedo asegurar que lo único que te va a refugiar va a ser el amor de Dios. Va a ser el perdón, saber que Cristo te amó, Cristo murió por ti y entregó su vida. No habrá mayor consuelo que lo que te dé tu esposa, tus hijos, tus parientes, quien sea. No habrá mayor consuelo que el amor de Dios. Porque la Biblia dice, y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré, dice, de una vida larga, que disfrute. Y le voy a mostrar siempre mi salvación, donde vaya. Porque esa es la garantía de tener el abrigo de Dios. Y de morar bajo las sombras, bajo la protección de Dios. Ahora, el que se quite el abrigo empieza a tener frío. Y el que tiene frío, ¿sabes por qué es? Porque ha dejado de tener el calor de Dios. ¿Por qué crees que la Biblia dice, o eres frío o eres caliente? Porque si eres tibio, dice Dios, te vomitaré. A veces que empieza a venir el invierno espiritual en la vida de la gente, ¿sabes por qué? Porque se ha sacado el abrigo de Dios. Yo siempre lo tengo. Y he aprendido a hacer un hábito de vida y he aprendido a vivir constantemente. Y a partir de ahí he aprendido a ver siempre la mano de Dios. No te lo saques, no te quites. Sin importar que la lucha, que la prueba, que la necesidad, mira, lo que tú puedas estar viviendo, yo sé que a veces no es fácil. Yo soy un pastor, yo sé que no es fácil mantener la fe. Yo sé que no es nada sencillo buscar a Dios siempre. Porque hay pruebas, hay un montón de adversidades que uno tiene que afrontarse en la vida. Pero nunca te lo saques, nunca te lo quites por nada de la vida. Y si alguien te quiere venir a sacar, no permitas, sea quien sea. En un momento, ya para finalizar, dice que el Señor tenía que ir a Jerusalén a morir en la cruz. Y el Señor le dice a sus discípulos, vamos a Jerusalén porque tengo que ir hacia ahí. Ha llegado el día en que mi vida será entregada en la mano de los pecadores, dice el Señor. Y dice que Pedro, uno de sus discípulos más tremendos, le dice, maestro, en Jerusalén te quieren matar y tú quieres ir hacia ese lugar, quédate aquí con nosotros. Y Jesús dice que lo mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino que pones tu mirada aquí. El Señor dice que reprende a Pedro, porque Pedro le quería sacar el abrigo, la obediencia. Y esa es una de las formas, ¿sabes?, más eficaces para lograr de parte de Satanás para que tú te quites el abrigo. ¿Cómo es? Llevarte a la desobediencia. Solamente eso. Llevarte a la desobediencia y ponerte esa actitud en tu corazón de querer quitarte ese abrigo espiritual. Entonces Satanás lo logra. Lo quiso hacer con Jesús y utilizó a Pedro. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás le dijo. No me vas a quitar el abrigo. Tengo que ir a la cruz, está bien.
pero voy a ir a la cruz, voy a ir con el abrigo. Por eso dice la Biblia que el Señor fue obediente hasta la cruz y murió en la cruz. Por lo cual dice la Biblia que al Señor se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, se doble toda rodilla y confiese toda lengua que el Señor es el Rey de los cielos. Porque el abrigo, eso es lo que te da. No te lo quites. Te puede hacer un poco de calor quizás a veces. Vas a pasar algunas adversidades, algunas necesidades, algunas luchas, pero no te lo quites, yo te lo aseguro. Porque desde el momento que te lo quitas, dejas de tener fuerza ante el león, ante el dragón. Ya no solo caen 1000 y 10.000 a tu diestra, sino que caerás tú también. No te lo quites. Jesús dijo, por más que vengan luchas, vengan pruebas, no se quiten el abrigo. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, tendrán prueba, pero no se quiten el abrigo, ni piensen en irse ni en alejarse de mí. En el mundo tendrán aflicción, le dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido este mundo, ustedes también los vencerán, porque la Biblia dice que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Y este es el momento para que usted pueda dar un paso de fe. Quizás necesita hoy volverse a poner quizás el abrigo espiritual y empezar a tener el favor de Dios y empezar a vencer. No se vaya de ese lugar. Dios lo ha llamado porque Dios tiene un propósito por algo. Ahora, habite, permanezca, sin importar las tormentas, lo que venga. El abrigo siempre le dará la fuerza y siempre le dará la salida. De una u otra forma, Dios le dará la salida. Yo voy a invitarlo a que pueda cerrar sus ojos unos minutos y que pueda repetir esta oración con todo su corazón y pueda decir en este momento esta oración que dice: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis miedos, por todas mis dudas y mis pecados. Hoy, Señor, me vuelvo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de toda mi vida. Hoy, Señor, habito el abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra de tus alas, porque sé que en este lugar tú me cuidarás, tú me protegerás y tú me bendecirás. Señor, ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y por hacerme desde hoy un hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor si desea.